Entre libros, mate y café, se complace en presentar en esta ocasión una charla acerca de literatura y creación de contenido con nuestras amigas de Literatura y Café, con quien compartimos espacio en Radio Poesía Colombia. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas, con Laura Estrada y Javier Estrada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. Hoy tenemos algo diferente y muy especial. Por primera vez vamos a sacar imagen, vamos a salir directamente para que ustedes nos puedan ver, tanto a Javier como a mí y a unas invitadas sensacionales. Hoy estamos de lujo. Teníamos que empezar con un programa como este. Estamos haciendo una colaboración, estamos tratando de entrevistar y de platicar, charlar, una charla entre amigos con dos personas que hacen también una propuesta muy interesante que se llama Literatura y Café. Bueno, antes de pasar con ellas y de pedirle que se presenten, te saludo. ¿Cómo estás, Javier? Hola, bien, nuevamente aquí y muy gustoso de tener compañía tan agradable y que tenemos un fin común, la literatura. Yo creo que va a ser un tema interesante y vamos a charlar bastante bien. Bienvenidas y muchas gracias también por permitirnos estar con ustedes. Así es, antes de pasar con ellas les recuerdo que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube como Entre Libros, Mate y Café. Déjenos sus comentarios, sus sugerencias, que recuerden que siempre las tomamos en cuenta. Si son ávidos lectores, también tiene un espacio aquí, ya sea que quieran platicar con nosotros alguno de sus libros o bien que quieran compartirnos algo de lo que han escrito, también se vale. Ahora sí, pasamos con nuestras invitadas. Me gustaría empezar contigo, Esther. Hola, pues muchísimas gracias antes que otra cosa por la invitación. Es muy grato estar con ustedes. Yo creo que el hecho de compartir las experiencias de la producción de podcast es algo muy interesante. Creo que en un principio, cuando los medios de comunicación estaban como muy focalizados, dependíamos mucho de eso para difundir contenidos, y el hecho de que hoy en día tengamos a la mano las tecnologías digitales, las redes sociales, pues nos ha facilitado bastante este intercambio. Nuevamente, muchísimas gracias. Soy comunicóloga de profesión, docente. En realidad, llevo 10 años dedicada a este ramo y bueno, finalmente mi pasión siempre ha sido la comunicación, ha sido la locución y desde siempre he tenido proyectos alternativos. Encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos con Julie. Hola, mucho gusto, muchas gracias por este espacio. Soy Juliana García. Bueno, claro que aquí en México, no sé por qué me dicen Julie. Yo te digo Julie. Sí, me paso todo el tiempo, no hay problema. Soy Juliana García Mora, soy actriz de profesión, pero bueno, desde pequeña siempre he tenido este gran gusto por las letras, por la literatura, también de repente escribo un poco, voy en ese camino, soy una lectora, trato de ser una lectora ávida, como dijeron hace un momento. Y bueno, muy contenta de estar acá, muy feliz de estos meses que llevamos también realizando el podcast con Esther de Literatura y Café, y pues me parece increíble encontrarnos con personas que también están creando este tipo de espacios para las letras a través de herramientas nuevas, virtuales, a través de podcast, y muy contenta de estar aquí con ustedes.
Pues les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Efectivamente, bien lo comentaban, ahora hay muchas posibilidades para que aquellos que amamos los libros, las letras, que incluso en el caso de Javier y mío, que hemos crecido en medio de libros y de las letras y de escritores, las oportunidades que la vida nos ha dado de conocer a algunos escritores, en fin, ahora lo podemos compartir y eso es increíble. Muchas veces, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando nosotros comenzamos había quien decía, es que ¿quién los va a oír? La mayoría de la gente no lee, se cree que en Latinoamérica casi no se lee, pero yo no estoy tan segura de eso. Yo creo que sí se lee y la prueba está en la gran cantidad de autores latinoamericanos que hemos tenido. Bueno, y qué decir de ustedes en Colombia, ¿no? Con el gran Gabo, wow, o sea, casi nada. Y seguramente muchísimos más que han surgido ahí en Colombia, como en México y como en toda Latinoamérica. Me gustaría que me platicaran en qué consiste, cómo está su podcast Literatura y Café, qué es lo que va a encontrar la gente cuando los busca en alguna plataforma y encuentra este podcast. ¿Quieres empezar, Julie, o empiezo yo? Adelante, Esther, tranquila. Gracias, Julie. Básicamente la intención principal de Literatura y Café es respaldar a nuevos talentos que tienen que ver con la literatura, con la poesía e inclusive con músicos, porque también esa parte abarca nuestro podcast, lo que llamamos noveles. Entonces, ¿cuál es la dinámica básicamente? Hemos estado desde el primer podcast, colocamos convocatorias en los principales sitios, digamos, por ejemplo, de Facebook, en donde desde ahí, inclusive nosotras, llegamos a Literatura y Café de esa manera, convocadas abiertamente, y hemos ido captando de manera paulatina. El podcast se ha ido integrando de todas aquellas personas interesadas en que su obra se difunda. Entonces, un poquito abonando el comentario que hiciste previamente en cuanto a que se cree que en México a lo mejor no leemos tanto. Yo quería comentarte que parte de este tema tiene que ver un poquito con la educación, ¿no? Yo creo que en casa no le podemos pedir a un niño que tome un libro de poesía o un libro de literatura en sus manos cuando los propios padres no lo hacen. Entonces, una parte de eso de nuestro podcast es apuntar precisamente a que los adultos que disfrutan de la literatura y que disfrutan de la poesía se agreguen como un público cautivo, pero también aquellos que no están tan familiarizados, pero no obstante escuchan el podcast, le gustan de escuchar este formato. Entonces, bueno, creo que paulatinamente, y tú lo sabes, es un trabajo sistemático de ir ganando auditorio, de ir fortaleciendo los contenidos para que cada vez más personas se vayan añadiendo. Julie. Y es exactamente lo que tú acabas de decir, Esther. Digamos que la principal finalidad del podcast de Literatura y Café es ser una ventana para todos esos nuevos autores de habla hispana, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren, porque aparte somos un grupo de diferentes países, ahora les vamos a contar. Entonces, la idea es que sea eso, una ventana para nuevos autores, para nuevas autoras de habla hispana, y dentro de eso también queremos acercar a la audiencia a que tenga este contacto con la literatura, así sean lectores ávidos o así no lo sean, ¿no? Creo que son las ventajas de estas nuevas herramientas. De repente alguien no ha tenido una experiencia muy cercana con las letras, con sentarse a leer un libro, pero ven estas nuevas herramientas, escucha las interpretaciones y de repente dice, bueno, pues ¿por qué no? Está muy interesante. Esa es como la principal. Y bueno, también, digamos, como parte de la expresión, digamos, artística y cultural, tenemos una sección musical en la que recibimos músicos, también noveles, es decir, nuevos, que nos envían. La convocatoria musical es más permanente porque ocurre algo, y es que nos llegan muchos más escritos que música. Eso es algo que nos ha pasado. Entonces, ya saben, ahí también está abierto el espacio para músicos, agrupaciones que quieran enviarnos y quieran aparecer en el podcast.
Sí, muy, muy interesante. Yo que he tenido oportunidad de escucharlo, sí noto que está, bueno, de entrada es muy profesional, hay secciones, lo cual te hace muy ligero el estarlo escuchando. Lo empiezas a escuchar, te atrapa porque pasas de una sección a otra. Esta parte de la música a mí también me gusta muchísimo porque bueno, también aquí en Entre Libros Mate y Café, pues ya hemos visto que la literatura está ligada a muchas artes, ¿cierto, Javier? Es correcto. Yo creo que la función primordial tanto de ustedes como de nosotros es difundir y es incitar a que la gente lleve para consigo la cultura, esta maravilla que es el conocimiento, el talento de los escritores, tanto antiguos como noveles. A mí me parece que toda literatura bien elaborada, con un mensaje bien plasmado, siempre tendrá eco en mucha gente, ¿no? Y en el caso de ustedes, moverlo con la música, pues todavía más, están sumando artes. Entonces, yo creo que más allá de la cotidianidad que tenemos todos en nuestro día a día, no podemos hacer a un lado esos momentos de el verdadero placer que es la lectura, la música, la pintura, las artes en general, ¿no? Me da la sensación de que con caminos diferentes, pero me da la sensación de que vamos hacia el mismo punto. Yo creo que el trabajo que están haciendo ustedes es muy valioso y tan es así para nosotros que aquí estamos, ¿no? Compartiendo nuestras vivencias. Nuestro formato es un poco diferente, sin llegar a ser un formato académico. Lo único que queremos es compartir eso que hemos leído durante tanto tiempo y que a lo mejor a alguien le va a gustar o a alguien no. También se vale, pero la idea es que siempre quede esa semilla que empiece a germinar, ¿no? Hemos hablado de autores de la vieja guardia, de los Cervantes, de los Octavio Paz, del Gran Gabo específicamente, pero hay mucha literatura y la literatura nos lleva a tener cultura. La cultura es conocimiento y lo único que nos queda al ser humano para perdurar es el conocimiento. Por eso estamos aquí en el pináculo de la evolución. Fíjate que, perdón, apuntando a lo que dices, Javier, en ocasiones nos han preguntado en el podcast, en los comentarios a través de nuestras redes sociales, si es como muy complicado. De repente mencionaste los autores clásicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que comenzaron? O de repente nos dicen, pero es que yo quisiera escribir, pero no me animo, no sé si necesito estudios, o de repente, ¿qué necesito para llegar a ser como ellos? Y fíjate que nos hemos enfrentado a una experiencia muy interesante y es el invitar a todo aquel que tenga esa semillita que hemos tenido siempre nosotros de escribir algunas líneas. Si tú quieres comenzar como hacemos a veces en el Facebook, que publicas un pensamiento y le agregas una fotografía y de repente adquiere un sentido poético, animarlos a que escriban, animarlos a que suelten esa inspiración, porque esos escritores comenzaron algún día, alguna vez, de alguna manera, y debió haber sido, a lo mejor antes no había las tecnologías que tenemos hoy en día, pero había los cuadernillos, había las hojas, había la tinta exquisita de esos borradores, ¿no? De los escritores clásicos a través de los cuales posteriormente se hicieron las grandes obras, ¿no? Mira, yo creo que es muy importante lo que dices y mucha gente sí lo cree que es complicada las letras. No, yo lo que siempre he dicho acá es que escribe 2 o 3 líneas de lo que vos sentís. Hoy tú puedes decir, hoy me levanté con un ánimo porque el sol está brillante y me gusta el día. Suficiente. Y ese es el principio del inicio de una percepción de la vida que vos tenés para poder plasmar tus ideas, tus sentires, tus mensajes en las letras. Es cierto, Cervantes no nació escribiendo el Quijote, en algún momento ha de haber hecho algunas cosas por ahí, por acá, etcétera. Octavio Paz, si tú ves los primeros poemas de Octavio Paz, y ves, por ejemplo, el último compendio de poemas de los años 80, vas a notar ese cambio tan abismal, tanto en estilo, tanto en mensaje. Quiere decir que fue evolucionando. Yo lo que siempre digo acá es que nadie tiene que tener miedo a escribir. Finalmente, me puede gustar o no,
pero lo que sí hay que respetar es que escribiste desde ti. Y eso es lo que vale. Yo digo a la gente, escribe desde ti, escribe lo que tú sentís, porque eso es lo único que vale. Los grandes escritores o los nuevos escritores han escrito lo que ellos sienten y lo que piensan, no lo que creen que van a pensar los demás. Así es, de hecho yo creo que la cuestión es empezar, escribir unas líneas, porque de hecho hay obras que se empezaron a escribir, las primeras líneas son del capítulo 9 o el 10 o el 5, y después esto va tomando vida, va llevando al escritor por diferentes caminos, vericuetos, y entonces van entrelazándose muchas cosas, y no es necesario empezar con la página 1 y tener ya todo en mente. Sí es bueno tener una idea, pero sobre todo dejar que fluya, dejar que crezca, dejar que esto se vaya entretejiendo, que vaya saliendo las letras de ti. Creo que eso es muy importante. Y me gustaría preguntarte, Juliana, cuéntame de los escritores favoritos que tú tienes, qué te han dejado, cómo te ha ido con los libros. Qué difícil son este tipo de preguntas cuando te dicen de los escritores favoritos, del libro favorito, ¿no? Como de la canción favorita. Bueno, no podría elegir uno, tengo varios que me gustan. Alguna vez hicimos también un ejercicio como decir libros que han marcado tu vida a través del tiempo, para quienes tenemos también como este hábito de la lectura desde pequeña, en mi caso. Pero yo siento que tanto a nivel personal, para mí, por lo menos como a nivel profesional, la literatura es algo fundamental y siempre lo ha sido. Y por ejemplo, en cuanto a mi profesión, siento que no podría actuar, yo me dedico a la actuación, no podría actuar, no podría imaginarme y vivir a través de estos personajes si no tuviera este hábito de la lectura. Siento que eso es una gran herramienta, porque por medio de las letras de la literatura tú llegas a entender, a ponerte en los zapatos del personaje que está viviendo, a viajar a nuevos mundos, a viajar a países que no conoces, a verte en situaciones que nunca te imaginaste y a sentir eso. Entonces, por eso siento que es algo tan fundamental el tema de la literatura, por lo menos en lo personal en mi vida, ¿no? Me lleva a vivir todo esto, a viajar, pensando ahora en la pandemia, en el tiempo que estuvimos, digamos, encerrados en casa, y aún que estamos como guardando este tema de no salir mucho, sino a lo necesario, pues los libros y la literatura han sido ese medio en el que uno ha podido salir, hacer otras cosas, como sobrellevar toda esta situación. Siento que es algo que el arte en general y todas estas expresiones han hecho, ¿no? De repente vemos que la gente ve más películas, que ve más series, que hay más podcasts que escuchamos. Se abre todo un nuevo mundo a partir de estas expresiones. Sí, eso que dices es muy, muy cierto, y de hecho seguramente en unos años vamos a saber o nos vamos a enterar de grandes autores o de obras que vamos a leer que surgieron justamente en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que hay tanto que decir, pero hemos tenido que estar tan contenidos dentro de nuestras casas, digámoslo así, con la boca cerrada, por tener que usar la mascarilla, pero ahí está. Yo tengo amigos que se han puesto a pintar, que también se han puesto a escribir, y de repente compartimos algunas cosas y te maravillas. Yo no sabía que tenía amigos que pintaban también, que manejaban, por ejemplo, técnicas de acuarela, de pastel, incluso alguno que empezó a excursionar por ahí en la pintura digital. Y creo que en algún tiempo más adelante de todo esto va a surgir. Creo que tiempos como estos son tiempos de inflexión, en los que el ser humano tiene la oportunidad de sacar mucho de la grandeza que tiene dentro, y del sentimiento y de lo que somos. Ahora que mencionas esta parte de la pluralidad, creo que uno de los aspectos que ha enriquecido mucho a Literatura y Café es justamente eso. Tenemos integrantes de varios países de Sudamérica. Podemos comenzar, por ejemplo, con Ari, que es de Perú. Tenemos también a Roxy. Tenemos
a Julie, que es de Colombia, tenemos a Mauricio, que también es de Colombia, una servidora que soy de México. ¿Quién más me falta, Julie? Está Gerardo, que también es colombiano. Bueno, Roxy, como mencionó, Esther es peruana. Gerardo es colombiano. Oscar, quien es aparte de ser miembro de Literatura y Café, es la cabeza y el director de Radio Poesía, que ahora también les contaremos más. Tenemos a Mauricio, ya lo mencionó Esther, y a Melissa, que también es mexicana. Esther es mexicana y yo, que soy colombiana y vivo aquí en México. Excelente. A la hora de que nos hacemos estas reuniones, porque para armar el podcast, pues obviamente ustedes que también se dedican a este mismo tema saben que hay una disciplina, saben que hay un orden, una planificación de contenidos, hay un proceso a través del cual nuestros escritores y nuestros músicos llegan para poder ser producidos y poder ser armados en una sección del podcast. Entonces, esta pluralidad nos ha enriquecido en el sentido de cómo cada uno ve el mundo, cómo lo percibe, cómo lo pulsa, al momento en el cual tenemos ya un producto realizado que es cada uno de los, pues ya vamos por el 9º, vamos hacia el 10º capítulo, ya se está gestando, en lo que aparentemente ahorita decimos 10 capítulos, pero cada uno ha llevado un trabajo consistente, un seguimiento, un trabajo de producción, un trabajo de armado. Y pues, ¿qué les cuento? Ustedes están familiarizados con estos procesos. Así es, hemos ido aprendiendo porque bueno, ni Javier ni yo somos ni periodistas ni comunicólogos, pero sí apasionados y sí que nos gusta hacer las cosas lo mejor posible. Y ahora que mencionaron a Oscar, un saludo para él de hecho ha sido el enlace para que pudiéramos estar ahorita en estos momentos. Y también muchísimas gracias de veras porque tenemos esta oportunidad de platicar, de vernos, y quisiera que me platicaran ya un poquito más de Radio Poesía, porque bueno, yo lo he sentido que ustedes son como más parte de Radio Poesía, no tan independiente. Bueno, yo te voy a tomar la palabra con esa respuesta. Realmente, ¿qué pasa? Literatura y Café surge básicamente de dos personas, que son Ariel Domtrus, quien es nuestro director y productor audiovisual, y de Oscar Díaz, ¿sí? Oscar Díaz es el director y el encargado de Radio Poesía, que es una radio virtual que tiene diferentes programas. Entonces realmente Literatura y Café sí es independiente de Radio Poesía, solo que hace parte de la programación, y pues aparte el director de Radio Poesía es pues uno de los directores del podcast Literatura y Café. Entonces de esa manera el podcast sí funciona de manera independiente, aunque forma parte de la programación, y trabajamos en muchas cosas en conjunto, por ejemplo apoyándonos con el tema de redes, con el tema de que se intenta un poco que los oyentes de Radio Poesía también sean los oyentes del podcast de Literatura y Café y viceversa. Entonces, básicamente es esto, o sea, sí hay una independencia, como te explicaba. Ok, perfecto. Bueno, pero entonces creo que todos estamos como que siendo parte de este gran proyecto que es Radio Poesía. Yo, bueno, no sé cuánto tiempo tenga ya al aire Radio Poesía, cuando surgió, no sé si ustedes nos pueden platicar, si tienen alguna información. Claro que sí, bueno, como les estaba contando, Oscar Díaz es quien dirige Radio Poesía, que es una radio web, la pueden escuchar, tiene muchísimos programas muy interesantes sobre diferentes partes, principalmente de América Latina, aunque ahí de repente también tienen algo con España, entonces los invito a que la escuchen, lo pueden encontrar en internet en www.seno.fm/Radio Poesía Colombia. Ahí van a encontrar, como les estaba contando previamente, Oscar es uno de los directores del podcast Literatura y Café. Nuestro podcast, por ejemplo, también hace parte de la programación de Radio Poesía y tenemos un trabajo en común. Entonces, ya saben, también escuchen Radio Poesía, que está muy interesante.
Claro que sí, y bueno, también un saludo a todas las personas de habla hispana, pero en especial también a nuestros amigos de Colombia y todo Centroamérica, que tenemos tanto en común. Latinoamérica somos como un gran pueblote, creo yo, con cada quien con sus características, con algunas diferencias, pero creo que compartimos muchísimo, muchísimo, ¿no crees, Javier? Es correcto, bien dices, somos como un pueblote, somos una gran hermandad. Yo creo que más allá de que nos une el idioma, nos unen costumbres muy similares, con sus características propias de cada región, pero me da la sensación de que la mentalidad y la gente de América Latina somos, hay un porcentaje muy, muy alto de gente muy similar. Por algo seguimos siendo hermanos latinoamericanos. Y yo creo que precisamente por esta razón la literatura nos une, porque uno puede escuchar leer un autor mexicano que es totalmente conocido en la Argentina o en Montevideo y viceversa. Tenemos a los grandes monstruos a Cortázar, a García Márquez, a Octavio Paz, a Neruda, a Carpentier y no nos son extraños. ¿Por qué? Porque la narrativa de todos estos autores siempre nos da una certeza de que estamos en casa, de que aunque sea literatura de La Habana, de Guayaquil, de Quito, estamos en casa, estamos en esta hermandad latinoamericana y obviamente, ¿no? Esta hermandad latinoamericana orgullosamente, no digo que compita con los grandes escritores europeos o norteamericanos, pero me da la sensación de que la literatura latinoamericana ha enriquecido mucho el mundo de la literatura universal. Y claro, y disculpa, agregando un poco a lo que tú dices, me parece muy puntual y muy exacto porque, claro, por ejemplo, yo puedo leer algo como 100 años de soledad o leo algo escrito por García Márquez y lo siento como tan propio, lo siento tan del país en el que nací, pero vengo aquí a México y de repente acá la gente también lo siente así. Entonces, sí hay una similitud muy grande como de esto, de una gran hermandad unida que precisamente me fascina, que es la literatura, que son expresiones artísticas, lo que nos hace en parte conectarnos y encontrar como todas estas cosas. Exacto, el común denominador, como identificarnos, ¿sí? Como me identifico con un autor, con una autora que está al otro lado del continente, ¿no? Muy cierto. Eso me parece. No sé si ya tuviste oportunidad de visitar la casa museo de Gabriel García Márquez, aquí en la Ciudad de México. Si no has tenido oportunidad, ve, porque además están haciendo un trabajo literario impresionante. Se los recomiendo a todos, también las personas que nos están escuchando. Busquen Museo Casa Gabriel García, 100 años de soledad se llama. Y ahí en YouTube van a encontrar que ellos están transmitiendo 2 veces a la semana programas de literatura con grandes escritores, grandes críticos literarios. Tuvimos una serie con Juan Villoro donde estuvo hablando de toda la obra de García Márquez y entre los datos curiosos que les puedo dar es que justamente en esa casa es donde se termina de escribir 100 años de soledad y fue auspiciado por el dueño de la casa que no les cobró la renta hasta que el Gabo terminó de escribir. Y bueno, ahí se quedó esa casa y es muy, muy activa. Tienen muchas actividades. Bueno, ahorita por la pandemia no se puede ir, pero sí lo están generando por los medios digitales. Están dando estas charlas literarias. Se las recomiendo muchísimo. Gracias, claro que sí. Iré. Llevo unos meses hasta ahora aquí. Y me impresiona porque primero, para quienes no conocen Ciudad de México, es una ciudad muy grande. Y aparte es una ciudad con muchísimos museos, muchísimos sitios culturales, casas de cultura, tienen muchísimo de esto que pues para mí ha sido magnífico, entonces estaré ahí pegada. Y aprovecho para contarles que precisamente en el último capítulo de Literatura y Café, el capítulo 9, hicimos un evento a través de nuestras redes
Y es que decidimos, como la literatura encierra tantas cosas de la vida cotidiana, digámoslo así, hicimos un programa aprovechando que estaba este tema de la Copa América de fútbol. Entonces agarramos autores de diferentes países de Latinoamérica, hicimos unos encuentros y la gente finalmente elegía, digamos, a un campeón de la Copa América literaria, y el campeón pues fue Gabriel García Márquez. Así que en nuestro último programa, en el capítulo 9, hablamos de Gabriel García Márquez y Esther y yo interpretamos 2 cuentos escritos por él. Entonces, bueno, obviamente lo que hablamos de él es una parte porque es un autor, como bien tú lo estabas diciendo, con muchísima tela por cortar, como decimos, tiene muchísimos datos, una historia súper larga, vivió en diferentes países, amaba profundamente también México, ¿no? Entonces, los invito también para que lo escuchen, aparte de meternos a revisar el tema que hay en el Museo Casa Gabriel García Márquez. Y aprovechando... Perdóname. Perdón, aprovechando Julie, la invitación... Al tema de las interpretaciones, creo que dentro de la línea del podcast, este ha sido un aspecto que nos ha enriquecido mucho y que nos ha llevado a retos. De repente, yo sé que me entiendes en el momento en el cual yo digo, no solamente es la planificación de los contenidos, sino cómo lo vas a presentar. Tienes que buscar de alguna manera una forma empática para que tu oyente lo encuentre interesante, lo encuentre gratificante y se quiera quedar a escuchar una interpretación. Creo que esa es otra forma también de acercar hoy día a las personas la literatura, la poesía. Y al menos en estos casi 10, te contaba, estos casi 10 capítulos que llevamos ya de Literatura y Café, cada interpretación que hemos hecho de alguno de nuestros autores, sea novel o sea conocido, pues ha sido inclusive un reto para nosotros, los que de alguna manera estamos en la parte de la locución, ciertamente, al momento de interpretar. Entonces, bueno, quería acotarlo como algo al margen. No, claro. Yo creo que para mí la base está bien, la organización, la planeación, todo, pero lo más importante que siento yo que debemos de poner en este tipo de programas es nuestro corazón, nuestras ganas de compartir esa emoción que nos da el trabajo que hacemos, lo hacemos con cariño, lo hacemos con esmero, con toda la intención de solamente compartir una idea o ideas de varios a los demás. Me parece que si tienes eso, lo demás sale bien. Totalmente, totalmente. Sí, bueno, y quisiera aprovechar que nos están platicando, porque bueno, a mí me encantan los títulos. Yo quisiera compartir algunos de los títulos. Yo siempre, para cuando vamos a titular al podcast, bueno, estoy tratando de pensar qué sería lo más llamativo, lo que engancha a la gente, porque si el título te engancha, bueno, pues ahí se quedan. Y veo títulos tan espectaculares, bueno, que a mí me atraparon muchísimo. La comedia inútil, por ejemplo, y diciendo, ¿cómo que la comedia inútil? Samba de amor en vuelo y la despedida de Destiempo. Nuevas promesas de la literatura, que eso a mí también me parece muy importante, que hay que seguir fomentando los nuevos valores en la literatura. Y acércate mi vida en retales, no estamos solos. Wow, tienen títulos muy... ¿Quién se encarga de hacer todo? ¿Quién es la parte creativa de todo esto? Bueno, voy a contestar esa pregunta. Yo soy la encargada de realizar el guión de los podcasts. Sin embargo, hay un trabajo arduo de como un collage de todo el equipo, ¿sí? Porque si bien yo me encargo de hacer como la parte del orden y poner algo en general, la idea es que cada uno le ponga así como su toque, ¿no? Como su swing, su personalidad. Y también hay cápsulas puntuales que son independientes de cada locutor o locutora, ¿sí? En algunos casos, o en algunos casos las redacto yo, ya que nosotros manejamos, son capítulos quincenales. Entonces se maneja una cápsula temática acorde al mes, nos ponemos de acuerdo qué hacemos. Por ejemplo, una vez la cápsula temática fue sobre Gabriela Mistral, otra vez hicimos una cápsula temática sobre ovnis en la literatura,
Y tenemos en el otro programa quincenal es la cápsula de efemérides. Entonces son las efemérides literarias del mes, algunas, porque ya saben que el mundo de la literatura es súper amplio, entonces hay muchísimas efemérides por mes. Algunas efemérides se eligen y se van poniendo ahí. En cuanto a los títulos, al principio decíamos, bueno, ¿qué título le ponemos? Esto que tú dices, algo que sea llamativo, pero que a la vez el que lo lea diga, de esto va a tratar el podcast que voy a oír, pues que tenga ambas cosas. Y finalmente, pues dijimos, bueno, si somos una ventana para los autores, para las autoras, pues el título tiene que incluirlos. Entonces, básicamente, o tenemos este tema de promesas de la literatura, porque son para nosotros promesas de la literatura, por supuesto, y el título que leíste, por ejemplo, de Samba de Amor en Vuelo, La Despedida y A Destiempo, son los nombres de Samba de Amor en Vuelo, es la canción de la cápsula musical, así se titula, de una música argentina, y que se llama Sara, y Destiempo y La Despedida son de la persona que entrevistamos ese día, que es un autor mexicano que se llama Daniel, y esos eran los títulos de los dos cuentos, de los dos relatos que interpretamos en ese podcast. Entonces eso es lo que tratamos de hacer, incluir los títulos de los autores, que aparte tienen unos títulos súper interesantes, súper llamativos, y meterlos dentro de esto, pues para dar digamos, protagonismo a esto, que es lo que queremos, que es que ellos tengan una ventana para mostrar su trabajo y para mostrar su voz. Claro, claro, y también me gustaría que platicáramos un poco acerca del previo, sí, como tú bien lo has dicho, esto hay que planearlo, hay que hacer desde una planeación de temporada, temáticas, contenidos, fechas, efemérides. Bueno, aquí un poco esta parte cae en mí previo a la experiencia que yo he tenido en otros programas donde he estado como coconductora, y toda esta experiencia me ha permitido poder ir armando todo esto, y ya con el apoyo de Javier que ya me va diciendo estos sí, estos no, mira por aquí, por allá, y entonces va quedando, pero sí es mucho trabajo, la verdad es que sí, yo puedo decir que no se hace en un día ni en un ratito, aparte de que tenemos toda la vida leyendo. De todas formas hay autores o hay libros que hay que refrescar la memoria un poco, aunado al trabajo creativo todavía hay que refrescar el conocimiento, entonces a nosotros, bueno, pues sí nos lleva un buen ratito. Ustedes que tienen más secciones, ¿como cuánto les toma preparar, por ejemplo, un podcast? Bueno, esta parte de la producción, bueno, se divide en varios aspectos, tú lo sabes, si te refieres a la cuestión creativa, a lo que es el trabajo sobre papel, pues básicamente tenemos reuniones semanales, una reunión semanal donde vamos uniendo las piezas que posteriormente cada uno va a armar su segmento, y Ari, encargado de la producción, es quien eslabona esas piezas, digamos, en la parte tecnológica para que el podcast ya nada más, entre comillas, el nada más, tú le des el clic al link y suene maravilloso, ¿no? Pero en realidad el tiempo, pues, nos lleva semanalmente jornadas de trabajo, y sobre todo a él, la parte de la producción. Entonces, de repente, él dice que trabaja mejor en la noche, y es una cosa que le admiramos, porque de repente a las 7 de la noche inicia su trabajo de edición, y al otro día a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, normalmente nos dice, ya está el podcast armado, ¿no? Entonces sí es un trabajo arduo, pero como bien dijo tu hermano, y tocó un aspecto medular. Creo que tuvimos ya una charla, de hecho, en algún momento, el equipo de Literatura y Café, de no ser por ese amor que nos mueve, por el trabajo radiofónico, el trabajo de la poesía, el trabajo de la música, el trabajo de la literatura, esto no sería posible. Hemos desarrollado una amistad muy bonita, con sus diferencias, sí, ciertamente, creo que es normal en toda convivencia humana. Sano. Si uno quiere,
ampliar la perspectiva. Esas diferencias te llevan a expandirte, es una palabra que me encanta, a crecer, pero bueno, eso es lo que nos lleva para adelante, ese amor que tenemos por literatura y café. No lo hemos sentido, bueno, yo he tenido varios proyectos, es como un hijo, ¿no? No puedes decir de repente a qué hijo quieres más, pero es uno de los proyectos que más he disfrutado. Mientras haya algo que te mueve desde acá, seguiremos trabajando. Claro, y perdón, yo quisiera agregar a lo que dice Esther, como bien tú decías ahora, tiene muchísimo trabajo, imagínate, y nosotros somos 8 personas trabajando en esto y son capítulos quincenales, o sea, también, y nos dividimos quisiera decir brevemente que nos dividimos digamos, como lo que cada uno tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, a Nick, Roxy, aparte de conducir, realmente todos hacemos la parte de locución, exceptando a Ariel. Pero por ejemplo Roxy es conductora y aparte maneja mucho el tema de publicidad. Ariel, como bien lo decía Esther, es director y productora audiovisual. Esther es locutora y también es encargada de TikTok, porque ahora estamos en TikTok también, abrimos a cargo de Esther. Entonces también maneja esa parte de relaciones públicas. Gerardo Giraldo es locutor y es el encargado de realizar las minutas que tenemos en todas las reuniones de planeación. Yo soy locutora y guionista y me encargo de Instagram. Mauricio también es locutor, produce los videos de los capítulos pares y es el encargado, junto con Esther, de recibir todo este tema de la cápsula musical. Melissa Rodríguez también ayuda en la parte de relación pública y es locutora, y Oscar Díaz, quien es el director de Radio Poesía, aparte de Literatura y Café, pues también es codirector del podcast de Literatura y Café, maneja Facebook y es encargado de videos impares. O sea, tenemos cada uno tiene un montón de tareas y somos 8 personas. Claro. Entonces, claro, me pongo a pensar en quienes tienen proyectos así y de repente son solo una persona o son 2, son equipos más pequeños. Es mucho trabajo todo lo que lleva a este proceso creativo, y bueno, cada proceso creativo es súper personal. Como lo decía Esther, por ejemplo, yo también siempre me he dedicado a hacer arte. Pues también tenemos a veces un tema del trabajo en la noche que fluye más, que de repente escribir fluye más en la noche, editar fluye más en la noche. Y también todos tenemos diferentes ocupaciones o diferentes proyectos. Eso siento que enriquece muchísimo el podcast, porque también es la literatura desde diferentes visiones, un poco de lo que nos dedicamos ya en nuestra vida profesional o personal, aunque bueno, esto hace parte de la vida profesional de todos, aclaro, por supuesto. Así es, nada más que esta parte se disfruta muchísimo, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que lo disfrutamos porque lo hacemos desde el gusto de hacerlo, desde el amor, desde la afición y sobre todo desde el deseo de compartir, de inspirar por lo menos un poquito. Si hay 2 o 3 personas que comienzan a leer y que comienzan o a escribir o a publicar o generar alguna obra musical o que sea, creo que ya con eso nos damos por bien servidos. Y además también este ambiente, toda esta efervescencia que hay por los podcasts ha estado generando redes redes por ejemplo, ahorita, qué maravilla poder estar conectadas. A lo mejor jamás nos hubiéramos topado en la vida si no fuera a través de esto. Igual hemos nosotros tenido algunas colaboraciones con gente de Guanajuato, gente de aquí mismo de México, pero que está haciendo radio digital, y no hubiera sido posible si no es por todas estas redes, por todo esto que está pasando, y creo que es genial, es genial. No, es que esto es bárbaro, porque lo que decían hace rato, sí, hay trabajo, hay todo esto, pero es de ese trabajo que no cansa. O sea, cansa no seguir haciendo más. A veces nosotros también nos ponemos de acuerdo. Ahí, como ya se darán cuenta, quién es la que hace toda la chamba fuerte entre libros, mate y café, es Laura. Pero todos tenemos colaboraciones diferentes. Aquí
qué bueno que no existen dos personas que piensen igual. La diversidad alimenta y enriquece el conocimiento, el trabajo, siempre la concordia, el compañerismo por ir hacia un fin común, hace que los equipos se vuelvan versátiles. Vos decías que a veces con ideas diferentes, pero finalmente nada que pueda echar a perder nada. Aquí lo que importa es que el trabajo que haces con esmero, con amor, con esas ganas terribles de compartirlo con quien lo quiera escuchar, eso es lo que ya vale la pena. Después de cada capítulo que nosotros hacemos, de verdad nos queda esa sensación del bienestar, de decir, híjole, me quedó delicioso, híjole, se me acabó el tiempo. Yo siempre me estoy quejando del tiempo porque ya va uno agarrando carrera con los temas y yo entiendo que esto tiene su límite, pero es donde te das cuenta que cuánto te llena, cuánto amor, cuánta pasión te despierta hacer algo como esto. Así es, y bueno, no quiero ser aguafiestas, pero hablando justamente del tiempo, estamos ya llegando casi al final. A mí me gustaría que cada una de ustedes nos platicara un poco de su experiencia, de lo que les ha dejado el podcast, la propia literatura que ha marcado en sus vidas, y también que nos recuerden en dónde los pueden encontrar, las plataformas en que se les encuentra, los días que salen los nuevos episodios, en fin, no sé quién de ustedes quiera tomar la palabra. Bueno, de manera muy breve, Julie, si gustas hacer el cierre de las redes, únicamente a mí me gustaría comentar en el sentido de tu pregunta. Yo concuerdo con ese dicho que habla, no se puede vivir sin poesía. Me gusta la literatura, pero básicamente desde que yo era niña yo recuerdo haber entrado a la biblioteca de mi padre y lo que me llamaron la atención eran los libros de poesía, ¿no? De autores mexicanos clásicos. Y creo que de alguna manera eso marcó mi vida, permeó mi desarrollo, mi crecimiento, de tal forma que influenció inclusive mi elección profesional. En un principio yo quería ser periodista solamente, pero ya cuando descubrí los alcances que tenía la carrera de comunicación, que era mucho más amplia, locución, cine, radio, televisión, yo dije, aquí me quedo, ¿no? Entonces creo que parte a lo mejor de esa inquietud que yo he tenido por compartir en diferentes proyectos es el hecho de qué importante es la poesía en tantos aspectos de nuestra vida. Creo que el mundo sería ligeramente distinto si partiéramos desde el amor, desde las letras, desde la composición, desde una óptica distinta. Pero bueno, dijimos hace rato, esta realidad está hecha de distintos matices. Creo que difícilmente las cosas son blancas o son negras, hay matices en medio de todo esto. Y bueno, finalmente la experiencia de haber estado, de estar en Literatura y Café implica para mí un continuo reto, un continuo ejercicio de creatividad, de estar pensando cómo hacer asequibles los diferentes contenidos que llegan a nuestro equipo. Y lo mejor de todo es siempre pensar en nuestro auditorio, siempre buscar en una manera innovadora, en una manera fresca, en una manera empática de acercarles las letras, acercarles la música, y es algo que estoy segura cada uno de mis compañeros hacemos con muchísimo cariño. De la red de la que yo me encargo es TikTok. Podemos estar en contacto a través de Literatura y Café podcast, ahí nos encontramos. Y Julie, Facebook, Instagram. Claro que sí. Y bueno, también tus redes, Esther. Yo me voy a tomar el atrevimiento de decirles que también pueden encontrar a Esther en TikTok como @soy_piso poesía. Tiene un contenido también muy bonito para todos los que nos gusta este tema de las letras. Y bueno, contestando primero la pregunta, yo debo decir que, bueno, como les decía, me he dedicado en mi vida profesional y bueno, en mi vida a la actuación. Aquí en México, sobre todo, ahorita estoy mucho en el tema del teatro.
pero también he hecho audiovisual, y precisamente la parte que me faltaba ahondar es pues el tema de la radio, aunque sí he tenido una experiencia larga haciendo interpretación de cuentos infantiles o en diferentes plataformas, porque también siempre me ha gustado mucho la literatura, y digamos que ahí, a diferencia de Esther, he sido más alejada de la poesía. He estado más en contacto, digamos, con libros como novelas o cuentos, es lo que más me ha gustado desde pequeña. Entonces, claro, incursionar en literatura y café ha sido esto que yo estaba añorando un poco de expandir en mi carrera y en lo que dedico en mi vida. Entonces ha sido súper pues enriquecedor, y algo como que pedí al universo y vino. Así, mira, aquí está literatura y café. Entonces ha sido muy bonito, ha sido increíble leer y conocer tantos autores, autoras de diferentes partes del mundo, me atrevo a decir, porque como les contaba, también tenemos de España. En uno de los capítulos entrevistamos a una persona, una escritora que tiene un blog en España, muy interesante también. Distintas formas de hacer literatura, de escribir, ha sido súper enriquecedor. Por eso los invito, para no alargarme más, también a que, bueno, nos sigan tanto a Esther, como ya les comenté, y a mí en Instagram me puedes seguir como @JuliGarcía-Mora. Ahí subo varias cosas sobre mi trabajo. También tengo una cuenta que es @palíndromofilms, porque también he creado ahí un contenido audiovisual, es otra de las cosas a las que me dedico. Y por supuesto, en Literatura y Café nos pueden encontrar en Instagram como @literatura y café podcast. Ahí estamos subiendo siempre todas nuestras convocatorias musicales y literarias. En Facebook nos pueden encontrar en la cuenta de Radio Poesía. Ahí van a ver todo lo que hay en Radio Poesía y todas las cosas de nuestro podcast. En YouTube estamos como Radio Poesía, en una lista que dice Literatura y Café Podcast. Ahí nos pueden ver. Y en TikTok, como ya les comentó Esther, pero les repito, como @literatura y café _podcast. Perfecto. Bueno, pues ha sido una charla sensacional, muy enriquecedora. Creo que compartimos lo que nos ha unido son los libros, y ahora también la creación de contenidos para diferentes plataformas, redes, en fin. Y creo que esto se está haciendo una gran comunidad. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, que nos platicaran de su proyecto, de todo lo que ustedes están haciendo. Y bueno, Javier, no sé si tengas algunas últimas palabras. No, simplemente agradecido. Yo creo que somos gente que estamos en un camino muy similar, de formas diferentes, contenidos diferentes, pero creo que lo que siempre queremos, y yo veo acá, es que hacer algo por nosotros, como persona, como individuo, como crecimiento, y compartirlo. No importa el esfuerzo, es el cariño, el amor, la dedicación de terminar la jornada y decir, valió la pena hoy, mañana alguien me va a escuchar y algo voy a dejar. Sembrar esa semilla de la búsqueda del conocimiento, ya te das por bien servido. Así es. Y muchas gracias por estar con nosotros, y esperemos no sea la última, y seguir haciendo más cosas de estas juntos. Muchas gracias a Radio Colombia, que nos permite hacer muchas cosas tanto aquí como en toda América Latina, y de todo a los alcances que hemos llegado, ¿no? Nosotros afortunadamente tenemos alcances ya a nivel global, y yo creo que esto va bien, ¿no? Qué bueno que todavía podemos encontrarnos por allí en el ciberespacio gente que nos gusta lo mismo, es decir, los libros. Muchísimas gracias, claro que sí. Y quisiera agregar para cerrar, pues que nos pueden encontrar en Spotify y en diferentes plataformas de podcast como Literatura y Café. Excelente. Bueno, pues les agradezco muchísimo, el tiempo se nos ha terminado. Les recuerdo a las personas que normalmente nos escuchan como Entre Libros, Mate y Café, búsquenos en redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, y también los jueves por la mañana en Radio Poesía Colombia. Ahí se retransmiten algunos de estos episodios. Allí es donde se está tejiendo esta hermosa comunidad latinoamericana, y bueno, más bien de habla hispana, porque también, como bien decías, hay gente de España que está participando. No se pierdan de esto, escuchen, busquen
también tanto a Entre Libros, Mate y Café, como también a Literatura y Café. Y bueno, ya vieron, el café es un punto en común también, aparte de los libros. Así es que por hoy terminamos, vámonos cada quien a tomar un cafecito. Muchísimas gracias y les recuerdo que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café, con Laura Estrada y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.